Vamos a saludar en este momento, en este preciso instante, al señor Abel Murgio, pediatra que se encuentra en España. ¿Cómo te va, Abel? Lucas Pérez y todo el equipo te saluda. Hola, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. No, buenas tardes para ustedes, buenas noches aquí en España. Todo bien, todo bien. De salud. Eso es importante, me parece, sin lugar a dudas, Abel. ¿Cómo está la situación? Describinos un poco cómo es el momento que se está viviendo allá, porque uno tiene sensaciones acá y muchas veces con la sobreinformación que hay puede pasar cualquier cosa, empieza a rumiar ciertos pensamientos colectivos que se empiezan a difuminar acá. Quiero que me cuentes cómo está todo allá en España. La situación en España es caótica y grave y cada vez va a seguir aumentando el número de gente que se va a infectar. Se está hablando alrededor de un 80% de la población va a sufrir de este virus. No quiere decir que van a morir todos, pero eso debe ser catastrófico, sino que está calculado que por este tipo de gripe, que un virus que muta quiere decir que cambia su forma de un huésped a otro, se hace muy agresivo y sobre todo a los adolescentes y adultos jóvenes son los que le produce unas neumonías que se llaman difíciles de tratar, que se tratan con respirador y no hay respiradores suficientes en el país como para soportar esta demanda. Sos una persona del palo, ¿no? Estás cerca de lo que tiene que ver con la medicina. ¿Qué balance hiciste de todo esto? ¿Realmente es una situación que es grave? Porque viste que el riesgo de muerte que se ha dado, o por lo menos la tasa, ¿no?, de cantidad de muertes que ha generado el coronavirus no ha sido tanto con la cantidad de infecciones que se ha dado. ¿Cómo lo tomás vos esto al respecto? Bueno, tomo por un lado que hay una desinformación general del gobierno hacia la población, por un lado. Segundo, es que no se tomaron medidas, abruptas en cuanto se sabe, epidemiológicamente hablando, de que una virosis de este tipo se transmite desde los niños hacia los adultos. Las medidas preventivas hubieran tenido que ser de cerrar los lugares de esparcimiento, que principalmente son los colegios y los lugares públicos donde se practica deporte, gimnasio y esas cosas. Eso no se tomó. Como no se tomó eso, ese virus siguió pasando de los niños a los adultos. Por eso yo como pediatra no he visto ningún caso de coronavirus en pediatría. Sí sabemos que hay gripes en los niños, como todo, pero sabemos que este coronavirus en los niños provoca una enfermedad bastante leve, con un resfriado, una tos y un poquito de fiebre y nada más. Pero ese virus está pasando al adulto y el adulto no está preparado. Hay una proteína que protege a los niños, cosa que no pasa en los adultos, y está provocando muertes en forma exponencial, ¿no? Exactamente, estamos hablando con Abel Murgio, quien es pediatra marplatense que se encuentra en España. ¿Cómo tomaste la situación inmediatamente que vos estabas? Me contaba Rodrigo Méndez, nuestro productor, nuestro colaborador también acá de actualidad en el programa. Él nos contaba que vos estabas en Italia cuando sucede todo esto y te fuiste justamente de Italia, que por ahí es uno de los países más afectados, a España. ¿Cómo se vivió todo ahí? Bueno, en Italia principalmente yo por un problema, aparte de un tema laboral que estaba en Venecia y otro tema de familia muy cercano, de un tratamiento en Milán, terminó el tratamiento en los primeros días de febrero y bueno, como ya teníamos pactado de venir a Costa del Sol, no es que nos estábamos escapando del virus, simplemente que tuvimos la suerte quizás de no vivir este caos que está viviendo Italia. Claro. Italia está en un proceso mucho más agudo, mucho más grave, del cual se están tomando medidas de liberar los hospitales de los pacientes que no requieren internación para soportar casi un 70% de la población que se va a enfermar de coronavirus, porque los hospitales no dan abastos y aparte el médico se está enfermando también, o sea que es parte de la población, es un ser humano. Así que la situación es grave, es grave. A ver, preguntarte cuál es la situación, teniendo en cuenta cómo se está viviendo hoy, o sea, la situación en las calles, si hay ciertos horarios en los que uno puede salir a hacer compras para abastecerse,
cuarentenas y demás, el cierre quizás de la suspensión de establecimientos educativos, lugares públicos como pueden ser bares, cines, teatros. ¿Cómo está todo eso? Bueno, es una ciudad que está desierta, si uno habla claro. En realidad no hay gente por las calles, o sea, parece como que se hubieran ido todos, pero hay muy poco y nada de gente. Los lugares de los supermercados fueron arrasados, como la época de que se vivió en el 89 en Rosario, donde hubo saqueos. Y bueno, no fue un saqueo, sino que en realidad la gente educadamente se ha llevado 50 rollos de papel higiénico cada uno. Eso es una forma de saqueo también, desabastecer a la población. De todas maneras, mañana parte del estado de alerta, que entre comillas sería un estado de sitio, ¿no? En toda España. Y eso va a determinar de que, por supuesto, vamos a estar en cuarentena todos, porque hay que parar el virus, si no va a seguir matando gente. Y es así de cruel. Sí, obviamente. Preguntarte también de que, bueno, teniendo en cuenta de que, como vos decís, ahí recién como que hubo saqueos y demás que arrasaron supermercados, ¿qué es así lo que más rápido se puede decir que es lo que está faltando? Si son víveres, si son elementos de limpieza, de desinfección, a la hora de que uno tenga que tomar provisiones, ¿qué es lo que esa figurita difícil por conseguir? No sé, un alcohol en gel, algún barbijo, algún alimento. Bueno, barbijo por supuesto no existe, no hay. Geles no existen. Está desabastecido total, pero ya el gobierno está moviéndose, procurando de abastecer a todos los que son las farmacias, los principales lugares donde venden estos productos, pero no hay barbijos. La gente que ha ido a los supermercados, lo esencial es la carne, los alimentos y verduras, frutas, papel higiénico, los huevos, los lácteos. Esos son los primeros productos que desaparecieron de las góndolas. Pero de todas maneras, las grandes empresas de España han han declarado que eso no va a faltar. O sea, la gente lo que ha tomado en un estado de psicosis, de pánico, es como si tuviera, no sé, la Tercera Guerra Mundial y vamos a estar todos en casa meses sin salir. Es decir, un estado de pánico. Pero eso va a ser controlado, no va a pasar nada. El resto es que vamos a tener que estar en casa 15 días. Eso te quería preguntar, discúlpame Mica, Sí. que te interrumpa. ¿Cuál es la sensación que se viene? ¿Cuál es el porvenir vos que estás en el mundo de la medicina? Si bien sos pediatra, no sos infectólogo, que estás de cerca, pero lo que se sabe allá a ciencia cierta es eso, ¿no? Que serán 15 días, no más a tardar de un mes. No. Aquí lo que realmente el estudio epidemiológico que se está haciendo y bajo control de la Organización Mundial de la Salud es que este problema va a llevar alrededor de 2 meses a poder solucionarse, porque hay una cadena de producción del virus, de reproducción, que va a su vez disminuyendo su infección cuando va pasando el tiempo. Es decir, todavía no estamos en una curva ascendente, todavía no llegamos al pico máximo. Cuando llegamos al pico máximo, después empiezan las curaciones y todo eso. Y nosotros vamos a tener el cambio de clima, que va a ser el verano. Tal cual. Pero de todas maneras va a llevar más o menos calculado por todos los que saben, ¿no? Yo no soy epidemiólogo, sí. Pero lo que sabemos, información minuto a minuto, es que todavía no llegamos al pico. Y en realidad 2 meses vamos a tener de crisis. Una crisis que mucha gente de lo que son los hoteles que se están cerrando, los bares y los restaurantes se están cerrando. Bueno, en realidad vamos a vivir una etapa de crisis importante. Abel, y recién hablabas sobre todas estas medidas que se están tomando tal vez allá de cerrar un montón de lugares. Recién acá en Argentina, por lo menos entre ayer y hoy o esta semana, empezaron a suspender distintos conciertos, shows, también partidos de fútbol en que no ingrese público y demás. Muchos hablaban de que tal vez era medio exagerado porque en Argentina no hay tantos casos de coronavirus, pero ¿crees que es una medida que va a ser eficaz por lo menos para acá, para Argentina? O sea, empezar con toda esta prevención mucho antes de que haya más casos. Argentina es un poquito como que está alejado del mundo que estamos viviendo en Europa, porque Europa se expande muy rápido, la gente se mueve de un país a otro como nosotros tomamos un taxi para ir de una ciudad a otra.
la extensión del virus fue por gente que no pensó de que no estaba enferma, y esos fueron los transmisores del virus. Tal es decir que hay casos ya documentados en Suecia, hay casos documentados en Israel, hay en la República Checa, hay en Hungría, hay en Polonia, hay en Rusia. Ahí estamos en una crisis, bueno, ya decretado como pandemia. Que Argentina tome medidas tampoco me parece mal. Lo que pasa que Argentina, yo creo que si estos vuelos internacionales no se suspenden, no se toman medidas drásticas, es decir, bueno, tomamos las cosas como deben ser seriamente y se suspenden todos los vuelos que hay, porque principalmente es la gente que está llegando de otros países, después no va a pasar de que porque uno venga de China se va a infectar, es que el mismo argentino va a distribuir el virus en toda Argentina. Y Argentina, honestamente, porque he trabajado ahí, no está capacitada y no está preparada para mantener un paciente en estado de gravedad. Porque si Mar del Plata entra en un estado de crisis asistencial, ¿no?, de salud, no hay tantos respiradores para mantener a gente que está grave. Que si van a tener que hacer una elección, un paciente de 80 años está en respirador y un paciente de 30 años, el médico va a elegir. Yo le doy más posibilidad al que tiene 30 años. Y claro, es así. Lamentablemente va a pasar. Si Argentina no pone determinadas medidas muy, muy agresivas, esto no pasa por comprar gel o usar barbijo. Esto tiene que tomar medidas drásticas. Cerrar las fronteras de todo tipo, desde Paraguay, desde Bolivia, pero si no se toman medidas coherentes, esto va a ser un desastre. Sin dudas, exactamente, Abel. Y quería consultarte, ¿vos tenés familia acá en Argentina, en la ciudad de Mar del Plata? Sí, por supuesto estamos en contacto y yo fui uno de los primeros que le dije que tenían que cuidarse, sí, y que el vector, que el virus, va a llegar a todos lados, y así que tengo entendido que está en Mar del Plata también. Sí, bueno, justamente eso que quería llevarte y trasladarte un poco, es un juego radial, ¿no? Pero vos sabés que acaba recién justamente de confirmarse Ginés González García, el ministro de Salud, que hay un segundo caso, o sea, una segunda muerte acá en la Argentina de coronavirus. ¿Qué recomendación, si vos tuvieses que hablar con un familiar, que seguramente lo has hecho, cuál es la recomendación desde tu pálpito, desde tu sensación, le dirías a un argentino, un marplatense, un argentino en general, ¿no? ¿Qué le dirías vos si lo tuvieras de frente a frente? Bueno, tampoco entrar en un pánico del tipo que se está viviendo en Europa, pero tomar medidas cautelares, es decir, no asistir a lugares de reuniones, suspender todo lo que se llaman congresos, asistencia a la universidad, por ejemplo, no ir a la universidad, porque son los jóvenes los que se están enfermando. Las escuelas lo mismo, las escuelas tienen que cerrarse. Diría a un familiar mío que, por supuesto, cuanto menos contacto tenga desde el punto de vista humano, eso se refiere, y no estamos dramatizando, desde el beso a tocarse. Aquí se están saludando con los codos, de una manera un poco para reírse, pero no es tan así, porque el contacto, si uno no se higieniza bien, el alcohol, el virus resiste y vive varias horas. Así que le diría que tuviera cautela de no reunirse en los bares, de no reunirse en las discotecas. Es decir, esto uno lo puede decir por teléfono y uno en la radio, pero ya sabes que la determinación lo toma el gobierno, no lo toma uno. Tal cual. Abel, la verdad que el respeto absoluto de este equipo periodístico, el agradecimiento por este tiempo tuyo. Sé que estás trabajando, que son horas complicadas y que tenías que cumplir tu labor, así que te agradecemos muchísimo la comunicación y esperemos que mermen estos casos a escala mundial, esperemos que se solucione y que se pueda encontrar cierto resguardo y cierta concientización. Por supuesto, partimos de la base desde acá de los medios de comunicación y obviamente el Estado y todo lo que tiene que ver con los organismos también se hagan cargo de esto y que se pueda solucionar o mermar los casos de coronavirus. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos mucho, Abel. Un consejo, que el periodismo se comporte como debe ser, es decir, que debe dar las información claras, precisas y no crear falsas expectativas, es decir, que el virus no va a llegar. Eso no es así. Hoy estamos todos expuestos a este virus, así que el periodismo que no dramatice tampoco, pero que sea real y que tenga la información real del gobierno que se ocupa de salud, que en este caso el doctor Ginés, que es muy conocido y respetable. Sin dudas, la verdad, Abel, te agradecemos mucho esta comunicación, te mandamos un abrazo grande.
Gracias y saludo a todos de Mar del Plata. Chao, chao. Ahí estaba la palabra de Abel Murgio, quien es pediatra marplatense, que está viviendo en España, que vivió también en Italia, viene trabajando hace más de 10 años en Europa y que contaba la realidad de lo que se está viviendo en este momento en el continente europeo.